noche vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la iglesia. Amén. Trataré de ser lo más claro posible que usted me pueda entender. Y vamos a hablar de 6 etapas específicas de lo que es la historia de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que para que el evangelio llegara hoy en día, hubo una historia. Hubieron personas que fueron antes de nosotros que tuvieron dificultades, tuvieron problemas, incluso arriesgaron su vida para que la palabra llegue a nosotros. Por tal razón, hay diferentes etapas que podemos mencionar. Podemos decir que tiene 6 etapas. O sea, la historia de la iglesia se menciona en 6 etapas importantes. Y en esta noche vamos a ver de una manera resumida las 6 etapas de la iglesia. La primera etapa de la iglesia se llama la iglesia apostólica. La iglesia apostólica inicia en el año 30 al año 100 después de Cristo. Esta iglesia empezó con la ascensión de Cristo y con la muerte de Juan. Entonces ahí es donde se menciona de esa época de la ascensión de Cristo, cuando Cristo se va al cielo, y cuando decapitan a Juan por la muerte de Juan. Ese entremedio se llama la etapa o la iglesia apostólica, que entre el año 30 al año 100 después de Cristo. Esta etapa se pueden mencionar varios puntos importantes. Prácticamente esta etapa da como podemos decir que son los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia, porque anterior a esto, o anterior, como lo conocemos en la Biblia, la iglesia no se llamaba iglesia como la conocemos hoy en día, se llamaban sinagogas. Se llamaban sinagogas donde se reunían y cada sábado se reunían en aquel lugar a hablar de la palabra del Señor y a debatir los temas de la palabra del Señor. Podemos mencionar también dentro de esta etapa lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, que es donde nosotros, la mayoría de nosotros decimos, ahí fue que empezó la iglesia. ¿Por qué? Porque fue donde el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo descendió en aquel lugar cuando la Biblia dice que estaban todos unánimes esperando que la venida del Espíritu Santo en aquel lugar. Dice que descendió en aquel lugar. Y podemos decir que también el derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que el mensaje fuera expandible a otro lugar. Algunos de los personajes que podemos mencionar son Simón Pedro, el líder de la iglesia de Jerusalén, el pionero en llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué es gentil? Gentiles eran las personas que no eran judíos. Se le llamaban gentiles. ¿Por qué? Porque no eran judíos nativos del pueblo de Dios. También podemos mencionar dentro de la iglesia apostólica a Esteban. Esteban es el primer mártir, cuya muerte impulsó la primera gran dispersación de los cristianos. O sea, Esteban fue mártir. Pablo de Tarso podemos mencionar también. Usted sabe que Pablo fue uno de los que también llevó el evangelio a los gentiles. Para el pueblo judío, el gentil no merecía la salvación. ¿Lo sabía usted? Es más, es tan así que aún incluso los gentiles, un gentil y un judío no podían hablar. Porque si hablaban, se creía que si vamos hablando, un chin de saliva le caía al judío, caía inmundo, para que usted vea lo que estaba pasando. Pero Pablo llevó el mensaje de la palabra a los gentiles. Y también, como mencionamos, uno de los personajes importantes que fue con el fin de la iglesia apostólica es la muerte del apóstol Juan. Amén. Esa es la primera etapa de la iglesia. La segunda etapa que debemos mencionar es la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Escuche bien, para que usted vea todo lo que pasaron los hombres de la Biblia y hombres también fuera de la Biblia que registra la historia, que prefirieron hasta morir por creer y por predicar lo que creían en Dios. La iglesia perseguida, así como lo dice, fue perseguida. Y esta iglesia empieza en el año 100 y en el año 313 después de Cristo. Desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. Constantino, como algunos lo conocen, fue un emperador de Roma. Amén.
Entonces, este periodo podemos decir que fue donde los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. O sea, la iglesia en este periodo fue perseguida, atacada, masacrada, perseguida por donde quiera que la. ¿Por qué? Porque era ilegal. Creer en Cristo en ese tiempo, ¿qué era? Ilegal. Sin embargo, hoy en día usted predica, usted cree en Dios y usted le dice a todo el mundo, yo creo en Cristo. Pero en ese momento era ilegal. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos, aunque sea ilegal, que le declararon ilegal, ellos siguieron creyendo. Amén. Siguieron creyendo. Por eso podemos mencionar algunos hombres importantes en ese tiempo, que fue como Ignacio de Antioquía, que fue un obispo y mártir que anhelaba dar su vida por Cristo ante las fieras. Escuche bien, fue que un mártir, o sea, murió por Cristo, murió por el Señor. Podemos mencionar también Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, que se negó a maldecir a Cristo antes de ser quemado vivo. ¿Está bien? Se negó a maldecir a Cristo antes de ser quemado vivo. ¿Y usted sabe qué hacía? Preparaban una hoguera que se le dice, y en esa hoguera lo ponían, lo agarraban y le metían fuego. Y él antes, oye, por no maldecir a Cristo, prefirió que mejor que lo que y tan cómodo que nosotros estamos hoy en día para servir al Señor. Estamos cómodos nosotros, que podemos ya, nosotros terminamos el culto y nos vamos a la casa. Sin embargo, hubieron hombres de Dios que dieron hasta su vida por este evangelio. A su nombre. A su nombre. También tenemos a Justino Mártir, filósofo que defendió la fe ante los emperadores. Era prácticamente alguien que defendía la fe, defendía los principios cristianos. También tenemos en esta etapa Orígenes, un gran erudito bíblico y escritor que ayudó a estructurar lo que es la teología cristiana. O sea, este hombre ayudó a formar lo que conocemos como teología cristiana. O sea, la ciencia que estudia a Dios, que estudia todo esto. Pasamos a la iglesia, a la etapa número 3, que es la iglesia imperial. Y ponga atención aquí. La iglesia imperial. La iglesia imperial prácticamente empieza en el año 313 al año 476 después de Cristo. Desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. Ahorita yo mencioné el edicto de Constantino. ¿Qué es el edicto de Constantino? Sencillo. Constantino declara en un edicto que se llama el edicto de Milán el cristianismo como la religión oficial. ¿Qué significa eso? Que después de ser perseguida, ahora en el imperio es la religión oficial, ya no es la iglesia perseguida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? La etapa donde la iglesia y el Estado se unen. ¿Estamos aquí? O sea, la iglesia y el Estado hacen un solo. Quizás en ese momento fue bueno, pero también trae sus consecuencias. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se une con el Estado, la iglesia comienza a mundanizarse. O entra el libertinaje. Su nombre. Ya la iglesia, los principios, algunos principios que defendían, algunos principios, ya como ya el Estado está, usted sabe, está dentro de la iglesia y el Estado, y la iglesia está acompañada con el Estado, ¿qué pasa? Ya la iglesia se ve mundanizada. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque la iglesia y el Estado es el Estado. Ahora, lo que pasó fue bueno porque ya ya dejaron la persecución de la iglesia. Amén. Podemos decir que Constantino, algunos personajes de lo que voy a mencionar, que Constantino el Grande fue el emperador que legalizó el cristianismo y detuvo la persecución de los cristianos. Amén. ¿Estamos aquí? Detuvo la persecución. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno.
Porque ya los cristianos no iban a ser ¿qué? Perseguidos. Los cristianos no iban a ser maltratados, no iban a ser, incluso utilizaron hasta ciertas prácticas que hoy en día nosotros decimos que son prácticas que si uno le escucha ni la queremos oír de lo mal que se hacían con los cristianos. Pero gracias a eso, hoy nosotros estamos escuchando el mensaje de la palabra. Quizá hoy en día también hay lugares que no se puede hablar de la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos a Anastasio, el gran defensor de la Trinidad y la deidad de Cristo en el Concilio de Nicea. ¿Qué es lo que está defendiendo Anastasio? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, él defendía eso. Y usted entendería más adelante por qué defendía eso. Tenemos a Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, permitiendo su difusión por Occidente. Jerónimo traduce la Biblia al latín para que también otros pueblos la puedan leer, porque usted sabe que al principio solamente eran las personas permitidas que podían leer la Biblia, los sacerdotes. Pero usted tener una Biblia como para leer, como nosotros la tenemos hoy en día, no era posible. A su nombre. Gloria. Tenemos también a Agustín de Hipona, el teólogo más influyente después de Pablo. Escuche bien, el teólogo más influyente después de Pablo, y el cual escribió una obra que se llamaba La Ciudad de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Amén. ¿No se me están durmiendo? ¿Seguro? Nada más me dijo una sola gente que no. A su nombre. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Un aplauso al Señor. Tenemos la otra etapa, la cuarta etapa, lo que es la iglesia medieval. Bien, ¿iglesia qué? Medieval. Desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. La época donde el dominio del papado y la formación de la Europa cristiana bajo el sistema feudal. O sea, el dominio papado es como quien dice cuando entra el papa. ¿Ustedes saben que los católicos dicen que el primer papa fue quién? Según la Biblia, según ellos, el primer papa fue Pedro. Según ellos. Pero Pedro no hacía, Pedro no vivía y no hacía como vivían los papas. A su nombre. Entonces, prácticamente en la iglesia medieval es donde surge otro hito importante, que es donde surge lo que es la iglesia, lo que surge es lo que es el Islam. ¿Usted sabe lo que es el Islam? El Islam es una rama que surge prácticamente, es muy diferente al cristianismo y se forma con lo que es los escritos de Moisés, el Éxodo y todo eso, el Pentateuco, podemos decir, los 4 primeros libros, y entonces empieza a formarse lo que es el Islam en esa época. Podemos decir que surge como un competidor del cristianismo. ¿Qué quiere decir? Una religión diferente al cristianismo, porque adoptan costumbres diferentes a lo que el cristianismo. Muy diferente. ¿Estamos aquí todavía? Es donde también surge lo que es la primera cruzada, donde los papas mandan a diversos lugares a llevar el mensaje, pero a su manera, como ellos entendían. Podemos mencionar que también el poder del papado creció en Roma, en diversos lugares, e incluso por encima de los emperadores. La iglesia católica, romana, apostólica, como dice, llegó a ser incluso más poderosa que los mismos reyes, que los mismos emperadores, por el poder y el poderío económico. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Algunos personajes principales que podemos mencionar es Gregorio el Grande, el papa que consolidó el poder de la iglesia romana y envió misiones a Europa. También podemos decir que donde Mahoma fundó el Islam, cuya expansión cambió el mapa geográfico de la cristianidad. Tomás de Aquino, el filósofo medieval, a su nombre, estamos vivos, que buscó armonizar la fe con la razón. O
O sea, cuando dice armonizar la fe con la razón, lo que quiera es lo que está diciendo es que la fe no es, prácticamente no es algo ilógico, es algo que tiene razón, es algo que tiene base, es algo que sí se puede racionar. Amén. Amén. Tenemos también Bernardo de Claraval, gran líder espiritual y reformador de los monasterios. Monasterio era donde reformaban a los monjes y esas cosas. Amén. Amén. Tenemos la penúltima, la iglesia reformada. Y ojo aquí, porque aquí empieza la historia de nosotros como iglesia protestante. Amén. Amén. La iglesia reformada data de 1453 al 1648 después de Cristo. Desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30. Prácticamente fue un movimiento, en este entonces fue un movimiento dentro, este movimiento buscaba retornar a los principios. O sea, usted sabe que como la iglesia ya había pasado por diferentes etapas, la iglesia ya estaba perdiendo su esencia. Porque estaban los papas, estaba la iglesia romana, entonces la iglesia estaba perdiendo prácticamente la esencia como iglesia. Entonces, este movimiento en la iglesia reformadora buscaba el retorno de los principios bíblicos y la rotura total de la iglesia romana. Por tal razón, en este momento, en esta época, se inventó lo que es la imprenta. ¿Quién sabe lo que es la imprenta? ¿Qué es la imprenta? Sí. La imprenta es los libros, la Biblia. La imprenta, la primera, se inventó lo que es la imprenta. Y el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? La Biblia. La Biblia. A su nombre. Aparte de eso, surge lo que es el protestantismo, que ahí es que somos nosotros. Porque la iglesia cristiana, nosotros nos dice que somos protestantes, porque nosotros salimos de ahí. ¿Por qué? Porque la costumbre que traían la iglesia católica y los papas, a través de Martín Lutero, se entendió que no eran, o sea, que estaban muy lejos de lo que eran los principios bíblicos. A su nombre. ¡Gloria! Por tal razón, en este periodo, en esta etapa, podemos decir que Martín Lutero fue uno de los personajes más importantes. ¿Por qué? Porque él desafió a la iglesia romana, desafió al papado, podemos decir, con 95 tesis. 95 tesis, podemos decir que eran 95 puntos importantes que él defendía y que decía que nosotros como iglesia deberíamos hacer. Y una de las cosas que él decía y que estaba en contra era que comúnmente, como se llamó la indulgencia. No sé si alguno de ustedes conoce lo que es, no sé si alguno de ustedes conoce lo que es la indulgencia. La indulgencia era un papel que tenía que comprárselo al Papa o a la iglesia y ese papel era el camino de salvación. El que no tenía ese papel no era salvo. ¿Qué le parece eso? O sea que el que no tenía cuarto para comprar papel se perdió. Entonces, Martín Lutero, al ver todo eso, se rebela en contra de esto y por eso describe lo que son las 95 tesis en 1517. Podemos decir que acá empieza lo que es por eso dice la iglesia que reformadora, empieza la transformación de la iglesia. La transformación de ciertas cosas, ciertas prácticas que se estaba haciendo que no era conforme a la Biblia de parte de la iglesia romana. Como habíamos mencionado, Martín Lutero es prácticamente el iniciador de la reforma que desafió al Papa con la autoridad de la palabra. Desafió al Papa. Saben que el Papa era una autoridad. Y como había mencionado anteriormente, incluso algunas veces más que algunos emperadores. O sea, desafiar al Papa era prácticamente desafiar a un poder político, religioso, prácticamente inmenso, porque tenía autoridad, tenía poder, tenía dinero. Su nombre. Gloria. Podemos mencionar también dentro de este periodo lo que es
Juan Calvino también, lo que es el gran organizador de la teología reformada, con su libro Institución de la Religión Cristiana. Juan Calvino. Podemos mencionar también lo que es Juan Knox, líder de la Reforma de Escocia. Y podemos mencionar, y para terminar con la última etapa, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas y líder de la Contrarreforma Católica. ¿Usted sabe qué significa eso? La iglesia católica no es simplemente lo que nosotros vemos. La iglesia católica tiene diferentes ramas del catolicismo. O sea, hay diferentes tipos de católicos. Nosotros conocemos los de esto, pero en otro lugar hay diferentes tipos de católicos, que son católicos reformados, católicos, y hay un número por ahí que no tengo todos los nombres ahora mismo. Entonces, llega lo que es la iglesia moderna. ¿Cuál es la iglesia moderna? Nosotros. Que data de 1648 hasta la actualidad. Eso abarca nosotros. La iglesia moderna. Entonces, la iglesia moderna, prácticamente, como podemos mencionar, es una etapa que está prácticamente caracterizada por la libertad religiosa. Ya todo el mundo puede adorar a Dios. Todo el mundo puede ir a una iglesia. Todo el mundo puede tener su Biblia. Amén. Amén. Podemos mencionar también los grandes avivamientos, las grandes misiones mundiales. Prácticamente en esta etapa que empieza desde a partir de ese año hasta la actualidad, surgen diferentes denominaciones, o sea, diferentes tipos de iglesias, en el sentido con diferentes nombres, y hoy en día también siguen surgiendo. Amén. Amén. Pero hay algo importante que debemos mencionar aquí, es que aquí nace lo que es el nacimiento de los avivamientos, de los grandes avivamientos, y también las grandes misiones. ¿Por qué? Porque esto entra en los grandes avivamientos, como el avivamiento de lo que es la calle de Azusa, que más adelante lo voy a mencionar cómo surgió William Seymour, pero también algunos importantes personajes que son ya contemporáneos a este tiempo, que son fundadores, por ejemplo, John Wesley, que es fundador del metodismo y líder del gran avivamiento espiritual de Inglaterra. Hay iglesias metodistas, aquí en Pedernal hay una iglesia metodista, pero en diferentes lugares hay iglesias metodistas, hay iglesias presbiterianas, me parece, tienen diferentes nombres. También en este tiempo podemos mencionar a alguien importante que era William Carey, el padre de las misiones modernas, quien llevó el evangelio a la India. O sea, esta es una etapa donde estamos viviendo lo que se vio en el, muchos predicadores van a diferentes lugares. También tenemos Charles Spurgeon, el predicador bautista más influyente. Es el predicador bautista más influyente. Incluso este predicador, muchas personas y muchas iglesias, muchos predicadores lo mencionan porque lo que hizo fue algo tremendo. Miles, no sé si ya miles, pero escribió muchos libros y muchas enseñanzas que hoy en día todavía se escuchan. Y tenemos también a uno que podemos mencionar que uno de los que incluso este personaje fue tan importante que de ahí se cree que surge lo que la iglesia Asamblea de Dios. La iglesia Asamblea de Dios surge de ahí. William Seymour era un predicador que era afroamericano y tenía un solo ojo. Tenía un solo ojo. Prácticamente era tuerto, como le decimos. Y él se reunía en Azusa, en una calle que dice la calle de Azusa. Y cuando él se reunía ahí, él agarraba y se ponía una caja en la cabeza y se sentaba. Y durante el Espíritu él no sentía que el Espíritu Santo le hablaba, no se quitaba la caja. Oye, cosa rara, como gente que vea. Y él se sentaba y se ponía la caja. Cuando él sentía que el Espíritu Santo llegaba, él se quitaba la caja y comenzaba a hablar, a decir lo que el Espíritu Santo le decía. Y ahí fue un avivamiento tan poderoso que entró en aquel lugar, que de ahí se cree que surge lo que es la iglesia Asamblea de Dios. La iglesia Asamblea de Dios
surge de ese gran avivamiento. Y esos avivamientos ese es un avivamiento que fue ejemplo de otros, de mucha gente para buscar a Dios y para que haya un avivamiento poderoso. Así que, mis amados, mi palabra final con relación a esto es que, como usted puede ver, la iglesia, para que llegue a nosotros hoy en día la palabra, ha pasado diferentes etapas, ha pasado diferentes procesos. Ahora nos toca a nosotros, que en esta generación nosotros también impactar con el mensaje de la palabra a la sociedad. Que si Cristo no ha venido en 50 años, 200, en 100 años, si el Señor no ha venido, se pueda mencionar parte de lo que nosotros hoy en día como iglesia hicimos. Que seamos parte de la historia. Pero eso a quién le toca, eso te toca a ti y me toca a mí. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Esperemos que estos datos le abran su entendimiento y te pueda investigar más de lo que es la historia de la iglesia. Así que hasta aquí el Padre Celestial me ha ayudado esta noche.